Buenos días con todos, yo soy Diego Belling, soy médico residente de segundo año de la especialidad de ortopedia y traumatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrió, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de fracturas de húmero distal. Bueno, definitivamente las fracturas de húmero distal son de las fracturas más complejas que hay. Definitivamente son fracturas desafiantes para los cirujanos. Existen múltiples complicaciones como por ejemplo la no unión, la malunión, la falla de hardware, las infecciones, la rigidez y la artritis, digamos, la artritis tardía, ¿no es cierto? Eh, Algunos aspectos anatómicos básicos, ¿no? Recordamos que el húmero distal tiene una forma de un triángulo óseo, ¿no es cierto? Como vemos en el gráfico en la esquina superior derecha. El húmero distal tiene dos columnas, ¿no es cierto? Tiene una columna lateral y una columna medial, además de una tróclea central, ¿no es cierto? Recordemos que la columna lateral está formada por el capitellum y la columna medial, digamos, forma parte del centro de rotación, ¿no es cierto?, con la diáfisis. Ahora, hay otros elementos que son los ligamentos colaterales que son esenciales para la estabilidad, digamos, la articulación del codo en general. En lo que respecta a epidemiología, digamos, estas fracturas tienen una incidencia de 0.5 a 7%, representan el 30% de todas las fracturas de codo. En lo que respecta a demografía, se menciona que estas fracturas son más frecuentes en varones jóvenes y mujeres ancianas, y la localización más frecuente son las fracturas intercondylares distales, ¿no? Ahora, un detalle importante, ¿no? Es que el objetivo del tratamiento quirúrgico es la reducción anatómica de la articulación más la corrección de la alineación de la metáfisis con fijación estable para permitir la movilización precoz postoperatoria, ¿no? Es fundamental eso. Un inconveniente que se suele presentar en muchos de los casos es la osteoporosis severa, ¿no? Especialmente en las personas mayores, ¿no? Esto hace que la fijación interna de la fractura sea mucho más difícil en estos casos. Muchas de las veces se tiende a considerar un manejo no quirúrgico, o en el caso de que se opte por manejo quirúrgico, se tiene que tener en mente siempre la artroplastia total de codo como una opción. En lo que respecta a patrones, hay múltiples patrones, ¿no? Tenemos patrones supracondylares, monocolumnares, bicolumnares, patrones con cisalamiento coronal, etc. El mecanismo ya lo mencionamos, ¿no? Jóvenes, traumatismos de alta energía, ancianos de baja energía. Y digamos, hay algunas lesiones asociadas que suelen presentarse, como por ejemplo en las luxaciones de codo, las triadas terribles, el codo flotante o las contracturas de Volkmann, ¿no? Asociadas a síndromes compartimentales. En lo que respecta al examen físico, algunos de los síntomas que presentan estos pacientes son dolor y aumento de volumen en el codo. Algunos de los signos son la gran inestabilidad que se presenta al momento de la fractura, ¿no es cierto? Se menciona que se debe evitar, digamos, la realización de movimientos pasivos a nivel articular porque hay riesgo de lesión neurovascular al momento de examinar, ¿no es cierto? Es fundamental también hacer el examen neurovascular, ¿no es cierto? Evaluar la función del nervio radial, del nervio cubital, nervio mediano. Es importante también evaluar la presencia de los pulsos distales, ¿no es cierto? Además de monitorizar en forma constante el desarrollo de un posible síndrome compartimental. En lo que respecta a la imagenología, es importante las radiografías, ¿no? En varias incidencias, ¿no? En incidencias anteroposteriores, laterales oblicuas y en tracción en el caso que, digamos, el paciente pueda ser anestesiado, ¿no es cierto? A ver, otro examen importante a solicitar son las tomografías, ¿no? Las tomografías recordemos que nos ayudan mucho en la planeación preoperatoria. En lo que respecta a clasificaciones tenemos las fracturas supracondylares, ¿no es cierto? Las fracturas distales monocolumnares, y tenemos las fracturas distales bicolumnares, ¿no es cierto? En ese tipo de fracturas usamos la clasificación de Júpiter, ¿no? Que más que todo es una clasificación de tipo morfológica, ¿no es cierto? Aquí en el cuadro superior vemos la clasificación de AO, que es la que más utilizamos, la cual divide este tipo de fracturas de húmero distal en fracturas tipo A o extraarticulares, tipo B intraarticulares
pero de tipo monocolumnar, y tipo C, fracturas intraarticulares de tipo bicolumnar. En forma adicional tenemos la clasificación de Milch, ¿no es cierto?, que nos ayuda a clasificar las fracturas intraarticulares monocolumnares. ¿No? Tenemos las Milch 1 cuando, digamos, tenemos un surco de la tróclea lateral indemne, y Milch 2 es cuando, digamos, se presenta un trazo de fractura que compromete justamente este surco lateral. Aquí vemos la clasificación de Júpiter, que es básicamente una clasificación morfológica, ¿no? Tenemos unas fracturas en T alta, en T baja, en Y, en H, en lambda, etcétera, ¿no es cierto? Más que todo es una clasificación de tipo morfológica, ¿no? Ahora, en lo que respecta al tratamiento, tenemos manejo no quirúrgico y manejo quirúrgico. ¿En qué casos una fractura de húmero distal puede ser manejada en forma conservadora? En el caso que tengamos una fractura de tipo Milch 1, pero de tipo no desplazado, ¿no es cierto? Es decir, una fractura en la cual no se comprometa el surco lateral de la tróclea, en la cual no haya desplazamiento. En lo que respecta a manejo quirúrgico, tenemos varias opciones. Tenemos las reducciones incruentas con colocación de clavos Kirchner, las reducciones cruentas con colocación de placas, ¿no es cierto?, para hacer osteosíntesis, y tenemos la artroplastia total de codo. Cuando hacemos una reducción incruenta más colocación de Kirchner, cuando tenemos una fractura de tipo Milch 1, en este caso desplazada. Cuando hacemos una reducción cruenta y colocamos placa, cuando tenemos fracturas supracondilares, intercolumnares o bicolumnares, y en el caso de las Milch 2. Y cuando hacemos artroplastia total de codo, cuando tenemos fracturas bicolumnares distales multifragmentarias, ¿no? Ahora, indicaciones quirúrgicas en general, podemos decir que las fracturas intraarticulares desplazadas son quirúrgicas, las fracturas expuestas del mismo modo, las fracturas con lesión bajo la neurona también, y los pacientes politraumatizados también. Ahora, selección del implante. Recordemos que para ese tipo de fracturas de húmero distal tenemos múltiples opciones. Podemos usar tornillos, podemos usar placas, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso que tengamos una fractura de A o tipo A1, podemos usar tornillos canulados, ya sea de 3,5 o 4,0. En el caso que tengamos fracturas de tipo A2, A3 o C1, tenemos múltiples opciones. Por ejemplo, en el caso que tengamos una fractura bicolumnar, lo ideal es usar doble placa, es cierto, una placa ya sea posterolateral o lateral pura, y una placa medial. Otro detalle importante a tener en cuenta para ese tipo de fracturas es que las placas de reconstrucción de 3,5, digamos, la ventaja que tienen es que son placas muy fáciles de contornear, ¿no es cierto? Ahora, otro detalle a tener en cuenta es que las placas tercio de caño, tercio de tubo son muy débiles, ¿no es cierto? Y solamente se deberían usar como placas de sostén a nivel de la columna cubital, ¿no es cierto? Y siempre deben estar en combinación con una placa más fuerte. Ahora, otro detalle, otro dato interesante es que las placas LSP, las placas bloqueadas precontorneadas, pueden ser útiles en fracturas transversas bajas de tipo A3. Ahora, en el caso de las fracturas de tipo B1 según la O, que son fracturas de la columna lateral, pueden tratarse con una sola placa. Las fracturas B2, que son fracturas de la columna medial, se menciona que por lo general son fracturas con mucha conminución, con mucha fragmentación articular compleja. Ahora, estos fragmentos articulares pequeños pueden ser reparados con tornillos sin cabeza, los HCS, con clavos quizá enroscados o con clavos absorbibles. Y en las fracturas de tipo B3, que son fracturas en este caso articulares del capítulo homotróclea, pueden tratarse con igual forma, ¿no? Con tornillos HCS, tornillos de cabeza plana, quizá enroscados, clavos absorbibles, ¿no? Ahora, y en el caso de las fracturas ya, digamos, de tipo C2 o C3, ya que son, digamos, fracturas articulares más complejas, digamos que el estándar es usar placas bloqueadas, ¿no es cierto? A ver, en el caso que tengamos una fractura C3, es decir, una fractura con conminución articular y conminución metafisial en paciente joven, lo ideal es reconstruir, hacer osteosíntesis, no colocar placas y tornillos. Y en el caso que tengamos una fractura de tipo C3 en ancianos osteoporóticos, se debe considerar hacer una artroplastia total de codo, debido a que técnicamente sería muy difícil, muy complicado reconstruir todos esos fragmentos, ¿cierto? Ahora, otro dato adicional interesante mencionado en el libro de Lao es que en qué casos usaría yo placas bloqueadas, placas LSP. Tres indicaciones principales, ¿no? Fracturas columnares bajas, fracturas con conminución metafisiaria y pacientes con osteoporosis.
Más o menos es así como nosotros ordenamos la sala de operaciones, ¿no es cierto? Solemos colocar al paciente en decúbito lateral con el brazo sobre un soporte. Aquí vemos claramente el posicionamiento del cirujano, del ayudante y la posición en la cual debería ir el arco en C. Entonces, en lo que respecta a posicionamiento, en el caso que tengamos una fractura B3, es decir, una fractura que afecte el capitelum o trochlea, podría colocarse el paciente en decúbito supino, ¿no? Y hacer un abordaje lateral extendido. Pero lo típico para otro tipo de fracturas más complejas, con compromisos articulares más complejos, colocar al paciente, digamos, en decúbito lateral o en prono. Otro dato muy importante es que se debe preparar, digamos, la posible zona donante en caso de requerir injerto, ¿no es cierto? En algunos casos se suele optar también por colocar torniquetes, ¿no es cierto? Para disminuir el tema del sangrado y mejorar la visualización. Ahora, ¿qué abordaje quirúrgico hacemos? Típicamente se suele hacer un abordaje posterior, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Que evita ciertas ramas nerviosas cutáneas, permite visualizar todas las partes del codo y la cicatriz, digamos, no es tan prominente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las desventajas? Algunas personas suelen hacer algunos problemas cutáneos como por ejemplo hematomas. Puede haber en algunos casos lesión del nervio radial, digamos, recordemos el trayecto anatómico de dicho nervio. De aquí vemos pues el abordaje posterior, ¿no es cierto? Muchas de las veces se suele optar o se suele asociar una osteotomía del olecranon para tener una mejor visión, ¿no es cierto?, de la superficie articular. Ahora, en lo que respecta al nervio cubital, que es una estructura que tenemos que tener o con la cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿cuál es el manejo óptimo? El manejo óptimo es debatible, ¿no es cierto? Hay tres tendencias, no se puede eliminar el nervio y se puede movilizar de forma temporal durante la fijación interna, se puede exponer sin movilizarlo o se puede hacer una transposición anterior, ¿no es cierto? Es bastante debatible este punto. A ver, entonces en resumen, digamos, si tenemos una fractura extraarticular, ¿qué abordaje se suele recomendar? Se hace el abordaje posterior y se hace una incisión posterior y se hace el abordaje de Campbell, ¿no? Que consiste en hacer un tríceps split, es decir, una división del tríceps, ¿no es cierto? Si tenemos una fractura extraarticular o una fractura articular simple, se recomienda hacer la incisión posterior asociada a un abordaje de Alonso-Yames, ¿no? Que es un abordaje paratricipital con movilización del tríceps haciendo doble ventana, ¿no? Medial y lateral. Y en el caso que tenemos una fractura netamente articular compleja, podemos hacer una osteotomía del olecranon que se denomina osteotomía de Chevron, que es la que vimos en el gráfico, o se puede hacer una incisión posterior con un abordaje de Bryan Morley, ¿no? Que consiste en una elevación del tríceps. Ahora, en lo que respecta a la reducción de la fractura, hay dos formas de hacer la reducción, ¿no? Una forma es hacer, digamos, aplicar el método tradicional, que es convertir una fractura de tipo C de la O en una fractura tipo A. Es decir, primero reparo todos los fragmentos articulares distales y luego ya los fijo a la diáfisis humeral, ¿no es cierto? Y otra alternativa es reparar columna por columna, ¿no es cierto? Primero reducir y fijar una columna, y luego reducir y fijar la otra columna. Ahora, en lo que respecta al posicionamiento de las placas, hay dos tendencias, ¿no? Colocar las placas en sentido ortogonal, es decir, en sentido perpendicular, o colocar las placas en forma paralela, ¿no? Digamos, las ventajas de colocar las placas en sentido paralelo es que nos va a permitir fijar fracturas mucho más bajas, mucho más distales, y también nos va a ayudar a fijar fracturas con mayor combinación articular. Ahora, en lo que respecta a la fijación, la placa posterolateral o lateral es la primera en colocarse, ¿no es cierto? Bajo el principio de banda de tensión. Se debe contornear para restablecer el tilt anterior del capítulo. No olvidemos la angulación natural que tiene el capítulo. La ventaja de la placa posterolateral o lateral es que puede ir más distal que la placa medial. La segunda en colocarse es la placa medial, ¿no es cierto? Y en forma adicional, recordemos que esos pequeños fragmentos articulares pueden fijarse en forma adicional con tornillos allanados, tornillos HCS o pequeños clavos Kirchner roscados. Aquí vemos más o menos cómo es que se hace la fijación. Perdón, primero vemos cómo se hace la reducción y luego la fijación de la fractura, ¿no? Hay doble tendencia, ¿no?
convertir una fractura de tipo C en tipo A o convertirla de tipo C a tipo B en forma inicial, ¿no? Y aquí vemos un gráfico inicial de cómo es que se fija el cúbito proximal, luego va a ser la osteotomía de Chevron, ¿no es cierto? Se puede usar lo clásico, ¿no? Los dobles clavos Kirchner con el alambre, un tornillo esponjoso con el alambre o una placa de Olegram, ¿no? Y para concluir, recordemos las complicaciones, ¿no? Se pueden presentar múltiples complicaciones como por ejemplo las osificaciones hidrotrópicas, podemos tener una lesión del nervio cubital, podemos también tener lesión del nervio radial al momento de hacer el abordaje, podemos tener también rigidez, que es la complicación digamos más frecuente de este tipo de fracturas. Podemos también tener también pseudoartrosis, podemos tener también infecciones de sitio operatorio, podemos tener también no uniones de la osteotomía de Olegram, la osteotomía de Chevron. Y también podemos tener algún tipo de lesiones nerviosas, como por ejemplo la lesión del nervio peroso anterior, ¿no es cierto? Que se suele asociar a la osteotomía. Entonces, eso sería todo. Básicamente es un resumen general de cómo, digamos, manejar una fractura de húmero distal, ¿no? Recordar que es una de las fracturas más complejas que hay. Son fracturas realmente desafiantes para el cirujano. Eh, recordemos que hay múltiples formas, ¿no es cierto?, digamos, de fijarlas, ¿no es cierto?, de reducirlas, ¿no es cierto? Hay mucha bibliografía actualmente, ¿no es cierto?, mucho debate, muchos artículos de revisión donde se discute, ¿no?, cuál es el manejo, por ejemplo, óptimo del nervio cubital, cuál es el posicionamiento ideal de las placas, si es que mejor es el sistema ortogonal o paralelo. Hay mucho debate, ¿no es cierto?, hay varios artículos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.